Bienvenidos, damas y caballeros, a otro episodio de Lotería de Horror. Esta vez lo dije bien. Y en esta ocasión estaremos hablando de una de mis películas de horror preferidas de todos los tiempos, La Masacre de Texas. Lanzado en los cines en 1974, este filme definió mucho de lo que serían los filmes slasher. Determinó que tendríamos a un asesino bastante grande, físicamente más gigante que los demás, usando una máscara, casi realmente no diciendo nada, usando alguna herramienta para matar a sus víctimas, y también tener muchos personajes que estarían ahí solo para hacer más víctimas. Y claro, establecería esto, pero realmente no se volvería tan popular hasta 4 años después con Halloween de John Carpenter. Pero esa película es para otra ocasión. Por ahora nos quedamos con El asesino de la motosierra. Este filme fue dirigido y creado en general por Tobe Hooper, quien promocionó el filme como una historia de verdad, claro, para dar más interés al público en general, pero también para dar un comentario acerca del gobierno que en ese entonces estaba lidiando con la guerra de Vietnam, y como muchas declaraciones obviamente solían ser bastante falsas, de la misma manera que el filme dice que todo lo que pasa ahí son eventos de verdad. Bueno, supongo que los eventos de la película son reales, en el hecho de que la película de hecho existe, por lo tanto es real. Sí, ok, me quedaré con eso. El filme en general tiene un look que bien se podría decir que es un poco barato, pero funciona muy bien para el estilo de la película, porque quiere ser algo crudo, algo que se vea amateur, pero que también se vea lo suficientemente crudo y amateur como para que digas que esto podría ser filmado por alguien, simplemente filmando el viaje de estos amigos hacia esta casa. Por lo tanto, cuando sucede una muerte en esta película, se siente un poco más real. Se siente que podríamos estar viendo quizás los últimos momentos grabados de las vidas de estas personas reales. Es algo así como lo que muchos llaman los snuff films. Son videos que desafortunadamente graban la muerte de personas reales. Claro, en esta película estas no son personas reales, pero el sentimiento crudo definitivamente hace sentirlos como que estamos viendo eso. Y eso obviamente es gran parte del horror del filme. También es el hecho de que obviamente como un filme de horror de hecho tiene muy buena fórmula. Durante la primera mitad tenemos a estos personajes que no son detestables o algo así, y se encuentran con este tipo que recoge nada más ahí de la autopista, al cual me gusta llamarle el bizarro Kylo Ren. Y sí, este tipo es bastante alocado, llega a asustarlos bastantes, y con su propia sangre llega a marcar la van en donde están viajando, casi como en una granja cuando marcan a varios de los animales para, bueno, ya sabrán. Y seguimos a estos personajes hasta que eventualmente cosas horribles pasan cuando un par de personajes llegan a acercarse a esta otra casa. El filme tiene jumpscares, pero no de la manera en la que muchos de los filmes de horror los tienen. Aquí sí tendremos una acción que sucede repentinamente cuando no lo esperas y acompañado con un sonido, pero la diferencia con las otras películas es que tenemos estas escenas que de hecho construyeron una atmósfera y claramente ha habido una secuencia antes de este jumpscare, y el sonido que sale junto con la cosa que nos espanta, bueno, no solo es algo que realmente debemos estar temiendo, en este caso el asesino de la máscara, Leatherface, sino que realmente el ruido que sale al mismo tiempo no necesariamente es muy ruidoso, está al mismo nivel de volumen que todo lo demás. En todo caso es algo que acompaña al horror, y de hecho en esta película pude sentir que el espanto en sí salía un poco antes que el sonido en sí. Termina siendo increíblemente muy efectivo, más películas de horror deberían hacerlo de esta forma. Y sí habrá una escena que se construyó antes con una atmósfera y con una secuencia, haciendo que el jumpscare se sienta como un natural clímax de esa escena de horror, pero al mismo tiempo, aún así, todavía suceden los momentos en los que menos te esperas. Eso es una grandiosa fórmula y de verdad habla de lo bien construido que está este filme en general. Y vaya, para ser una película de horror de mis favoritas de todos, realmente no tiene demasiado gore o escenas demasiado grotescas, al menos no en qué tanta sangre o bilis muestran en cámara, porque realmente no es mucha. En general porque el filme es bastante barato, por supuesto, pero en su mayoría porque, bueno, mucho del horror es más implicado, y eso muchas veces es todavía más terrorífico, porque tu imaginación siempre va a crear algo todavía más terrorífico de lo que realmente pasó. Y bueno, eventualmente el filme simplemente termina con uno de nuestros personajes principales, y el resto de los personajes que están ahí claramente están muy mal de la cabeza, resultando obviamente en la escena de la cena que sucede al final de esta historia. Simplemente un montón de locura desencadenada en absoluto. Lo único lógico que está ahí es que sabes que estas personas pueden hacerte daño y lo van a hacer. Debo admitir, hay un par de veces en esa escena final donde a veces todo es demasiado loco, al punto de que no da tanto miedo, sino un poco de risa, pero en su mayoría es bastante efectiva. Años después veríamos mucho de esto recreado en el juego de Resident Evil 7, el cual de por sí solo también es bastante bueno. Realmente no muchos de estos personajes se conocen, simplemente que, bueno, están locos, hay que huir de estos personajes, y quizás han hecho esto por mucho tiempo, especialmente con la información que se nos da al principio de la película. En fin, sí es una de mis películas de horror preferidas, pero eso no la hace perfecta, realmente no existe una película perfecta. En este caso siento que hay un par de momentos en la película que van demasiado lento o se sienten demasiado repetitivos. Un ejemplo, siento que hay muchas escenas donde nuestros personajes principales simplemente están viajando, y eso es todo, diciendo unas cuantas cosas por aquí y por allá, algunas significativas,
algunas simplemente para rellenar la película de 1 hora y 23 minutos. Y la escena donde los últimos dos personajes sobrevivientes están buscando a sus amigos en este lugar lleno de árboles secos y está de noche, también siento que duró demasiado. Claro, eventualmente lleva uno de los mejores momentos de horror de la película, pero aún así siento que pudieron todavía cortar un poco de esa escena. Y cuando realmente te pones a pensarlo, no hay mucho desarrollo de personajes en este filme, te dan solo la suficiente información y al menos te hacen ver que no son personas absolutamente horribles. Claramente puedes ver que estos son amigos y en el caso de algunos de ellos, familia. Así que, ok, te dan la suficiente información como para que quieras que estos personajes sobrevivan, o al menos simplemente entiendes que están en una situación donde ni siquiera tú mismo querrías estar, pero aún así, sí, si te pones a pensarlo en un sentido más crítico, no hay realmente personajes en este filme, simplemente personas que están ahí para ser eventuales víctimas de los asesinos, más específicamente de Leatherface. Así que ok, tiene sus fallas, pero por mí, todo lo bueno de esta película es muchísimo mejor que los detalles malos. Por supuesto que sí. El estilo crudo, como que estamos viendo algo siendo filmado para un documental, pero termina siendo esta experiencia bastante horrorífica. Y cómo logra mostrar suficientes cosas grotescas, pero aún así no tanto. Quizás sea un poco más de estilo sobre sustancia en este caso, pero por mí funciona bastante bien para La Masacre de Texas. Y claro, esto llevó a muchas secuelas, cada una de ellas más decepcionante que la anterior. Y bueno, recientemente se anunció que harán otra película de Leatherface, quizás otra secuela a la original, porque eso es todo lo que hacemos el día de hoy. Y bueno, ya veremos cómo sale eso, pero sí, tristemente, en mi opinión, realmente no ha habido otra buena película de La Masacre de Texas, aparte de la original. Pero bueno, por mí, esa película por sí sola es más que suficiente. En fin, eso fue todo en esta ocasión en Lotería de Horror, damas y caballeros, y la próxima vez será de hecho el final de Lotería de Horror del 2020. Y hablaremos, por supuesto, algunos de ustedes ya lo figuraron, de Halloween. Y no solo hablaremos de una película de Halloween, de hecho hablaremos de unas cuantas de ellas, y dejaremos también suficiente material para la Lotería de Horror del 2021. Aunque a como van las cosas, no sabemos si siquiera llegaremos a 1 octubre del 2021, pero bueno, hay que tener un poco de esperanza. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.